Hola, ¿cómo están amigos? Hoy en nuestra sección de técnicas, otro granny muy bonito, es con una florcita en el centro, se puede combinar para muchísimos trabajos, muy primaveral, miren qué bonito. Bueno, acá yo lo tejí con un cashmere de verano doble, porque como es tan finito, tejo con la hebra doble. Obviamente lo pueden hacer con una sola hebra, pero claro está que pueden usar hilo de algodón. Si quieren hacerse una mantita, pueden usar solo 2 tonos o un solo tono y hacer este granny que queda muy bonito porque tiene varios puntitos, forma esta flor tan linda. Así que también se puede hacer en un solo color si ustedes lo desean, y con hilo de algodón, con lana, con el material que ustedes quieran. Con lana quedan preciosas también para los que están ahora empezando el otoño. Nosotros aquí estamos en primavera, el otoño o el invierno, no sé qué les toca en otro lado. A nosotros nos toca, por suerte y gracias a Dios, nos ha tocado la época de primavera. Bueno, vamos a hacer el centro con un punto puff, pero de solamente 2 lazaditas. Entonces voy a hacer un anillito. No les conté. Bueno, la aguja siempre es acorde al material que ustedes tejen, por lo general. En este caso es 3,5 de aluminio y esta hebra que es finita, yo la voy a tejer doble. Pero pueden usar solo una hebra, no necesariamente tienen que tejer con una hebra doble. Yo porque soy fanática, la verdad siempre cuando son finitas me gusta tejer una hebra doble. Bueno, voy a hacer un anillito mágico o un nudo deslizado, y dentro de este nudo voy a levantar una cadenita alargada y voy a tejer una lazada. Ya con estas dos es suficiente para el primer punto. Entonces lo cierro, ajusto y voy a hacer una cadenita. Voy de nuevo, tomo lazada, entro en el anillito, estiro, vuelvo a tomar lazada, estiro. Una vez que tengo los dos, tomo una hebra y cierro todo junto. Ajusto con una cadenita y una cadena de separación. Así voy a cargar 8 de estos puntitos. Tengo el tercero, cierro, ajusto, cadena. Así me quedo tejiendo 8 puntitos. Una vez que tengo los 8, voy a tirar de esta colita del anillito, ajusto bien. Esto hay que enhebrar y por detrás vamos a hacer un nudito. Y más cuando tejemos este tipo de material, porque igual hay que hacerlo siempre para asegurarse de que no se vaya a abrir. Pero esto, como es como sedoso, resbala bastante. Entonces, lo ideal es hacer un nudito. Bueno, acá hice mi última cadenita, voy a cerrar este punto y este sería el centro de la flor. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí. Hago una cadenita para hacer nudo, tiro y ajusto bien. También esto ustedes lo pueden enhebrar y por detrás lo van escondiendo con una de estas agujitas laneras. Bueno, acá tenemos el centro de la flor. Ahora voy a buscar otro color para hacer la primera hilera de lo que serían los pétalos. Entonces acá tengo este color tan lindo que es como un verde petróleo o un turquesa bastante oscuro, muy bonito. Y vamos a hacer así. Esta voy a aprovechar y la voy a envolver ahora cuando comience a hacer la primera hilera de pétalos. Ahí también dejo una hebra para luego poder enhebrar con comodidad y esconder. Acá, en el huequito este que hemos hecho entre punto y punto, que hicimos una cadenita, ahí es donde vamos a trabajar ahora. Voy a levantar 3 cadenitas. Entonces tengo la altura de mi primer vareta. Tomo una lazada, tejo una segunda vareta, pero la mantengo en la aguja, no las voy a cerrar. Tomo una lazada y vuelvo a tejer mi tercer vareta. Una vez que tengo las 3 aquí en la agujita, entonces si tomo hebra, cierro, ajusto y tejo 3 cadenitas. 1, 2, 3.
vuelvo a repetir el punto aquí, en el huequito que sigue. Entonces con estas 3 varetas podemos ir rellenando esta segunda, vendría a ser la primera hilera de pétalos, porque el amarillito sería el centro. Ajusto 3 cadenas y así voy a ir completando cada uno de estos huequitos. Miren qué bonito. Estos colores del cashmere de verano son preciosos. Si lo van a tejer simple para hacer blusas ahora que viene esta época de calorcito, viene muy bien también. El cashmere de verano tiene una caída muy linda y para este tipo de trabajos tiene un brillo particular que deja cada proyecto muy lindo y vistoso. Miren, así de fácil. Vamos a ir rellenando con estos, como el puntito almendra que hacemos por lo general con estas varetitas. Bueno, rellenamos todo, me quedo tejiendo. Bueno, acá termino con mis últimas 3 cadenitas y con este color yo ya termino porque voy a combinar este granny con varios colores. Pero como les decía recién, ustedes pueden hacer todo con un solo color o con 2 colores y quedan también muy bonitos. Bueno, esta fue la primera hilera de pétalos. Ahora voy a buscar otro color para hacer la segunda hilera de pétalos. Esta segunda hilera de pétalos vamos a ir aquí en una de estas ventanitas, en uno de estos huecos, y empezamos con un punto bajo. Voy a hacer una cadenita y tejo un puntito bajo, ahí. Ahora voy a tejer una media vareta. En el centro voy a tejer 3 varetas. Ahí tengo 1, 2, 3 y ahora comienza a bajar el pétalo. Entonces volvemos a hacer una media vareta. Es un motivo muy simple, ya es un motivo también viejito, de los más viejitos. Quedan hermosos. Combinando con colores queda muy bonito también. Bueno, ahora directamente voy a saltar, estas me las voy a ir llevando ya que las tengo acá. Voy a saltar al huequito de al lado porque ya formé el primer pétalo. Entonces directamente salto aquí y tejo el punto bajo. Y ahora me tocaría la media vareta y otra vez vamos a ir repitiendo cada uno de los movimientos. Ahora vienen las 3 varetas. Obviamente tenemos que completar con todos los pétalos iguales. Ahora vendría la media vareta y otra vez el punto bajo. Bueno, ahí la voy a detener un poquito. Así vamos a ir completando cada uno de estos huequitos hasta llegar aquí y cerramos. Pero ya les muestro cómo cerramos con el último pétalo. Lo tenemos que unir con el primero para que no quede abierto. Yo me voy a quedar completando todos estos pétalos. Súper, súper fácil. Me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé con el último punto bajo. Tengo que saltar al próximo punto bajo y tejo un puntito deslizado para unir los pétalos. Si no, ahí nos va a quedar abierto y no va a quedar bien. Entonces unimos el último con el primero. Enhebramos esto en una aguja y escondemos. Miren qué belleza. Ya así solita. Para aplicar en remeras, en cuello. Bueno, ya así solita tiene una pinta. Es muy bonita esta flor. Como les digo, es un modelo muy antiguo. Generalmente lo hacían en un solo tono las abuelas en las mantas y quedaban fantásticos. Pero bueno, estas flores ustedes saben que siempre las podemos ir combinando con algún otro punto y vamos cambiando un poquito cada vez que nos ponemos a jugar con la aguja. Bueno, ahora vamos a hacer estas varetitas y unos puentes de cadena para poder hacerle todo un marco. Entonces ustedes eligen algún color contraste y van a entrar aquí, miren, en el huequito que nos queda cuando saltamos de un pétalo al otro. En ese huequito, bueno, acá por ejemplo podríamos empezar con una de las esquinas. Entonces levanto 3 cadenitas y le doy la altura de la primera vareta.
tejo 4 cadenas más, 2, 3, 4, tomo la lazada y en el mismo espacio vuelvo a tejer una vareta. Entonces yo ya aquí formé lo que sería una de las esquinas. Ahora voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y salto al próximo huequito, o sea, en la unión de cada uno de los pétalos estos, ahí bien en el medio. Tomo la lazada y voy a tejer una media vareta, ahí. Entonces, 2 varetas con 4 cadenas en el medio, en el arquito. 5 cadenas de separación, otra vez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el medio, bueno, van a ser la media vareta. Ahora me tocaría hacer otra de las esquinas. Entonces, pincho ahí, tejo la vareta, 4 cadenas al aire y otra vez la vareta en el mismo espacio. Miren qué fácil. ¿Ven? Ahí. Ya hicimos uno de los laterales. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y la media vareta que iría aquí entre medio de estos dos pétalos. Ahí. Otra vez 5 cadenas. Y nuevamente otra de las esquinas. Bueno, así de simple me voy a quedar a completar toda esta hilera y ya les muestro cómo vamos terminando esta preciosa flor o este precioso granny o cuadradito de la abuela, como ustedes quieran llamarlo. Me quedo a terminar toda la vueltita. ¿Cómo cerramos la hilera? Una vez que terminamos las últimas 5 cadenas, vamos a buscar la altura de esta primer vareta, que yo la hice con cadenitas, pero también está ese método para hacer una vareta de inicio, dándole unos rulitos, unas vueltas, y no tienen que hacer las 3 cadenitas, pero eso es cuestión de costumbres. Cuando hacen la primer vareta, vieron que hay otro método para hacer la vareta y no hacer cadenitas. Eso es una cuestión de costumbre. Yo ya me acostumbré tanto a tejer mis 3 cadenas, no me molesta para nada y quedan bien también. Bueno, ahí está. Hicimos esta base como para completar el marco. Voy a buscar mi último color y completamos. Bueno, acá tengo mi último color. Miren qué bonito. Vamos a empezar en una de las esquinas. Voy a empezar en esta, no en la que tiene el nudo. Así el nudo lo puedo envolver mejor. Empiezo aquí. Acá voy a empezar en la esquina, pero solo voy a tejer la mitad de los puntos que van en esta esquina. Cuando de toda la vuelta termino de completarla. Por esto mismo que les comentaba de esta primera vareta que yo la hago con cadenitas y en las esquinitas siempre queda mucho mejor porque se pueden esconder perfectamente. Acá voy a volver a tejer otra vareta y una más. Entonces, en cada una de las esquinas vamos a hacer ahí 3 varetas de un lado y 3 del otro, pero este lo voy a completar cuando dé toda la vuelta. Entonces, continuamos. Así, sin dejar ningún punto al aire ni nada, vamos a saltar directamente a este puentecito. Y en el puente de 5 cadenas vamos a tejer 5 varetas. Y de paso me llevé la colita de inicio. Miren, ahí empieza a formarse el marquito. Miren qué belleza. Bueno, acá directamente salto al próximo arco y otra vez vuelvo a rellenar con 5 varetas. Tengo 3, 4, 5. Y acá nos tocaría tejer la esquina. A esta la voy a hacer entera. Entonces, salto al arco de la esquina y tejo esas 3 varetas que yo les mencioné y que hicimos al principio, solo que hice la mitad, ¿no? La mitad de la esquinita. Acá la vamos a hacer completa. Entonces, tejo las 3 varetas, 2 cadenitas al aire y vuelvo a tejer 3 varetas en el mismo espacio.
Esto nos permite formar bien la esquina, nos queda un huequito para ir uniendo estos grannies, también si los queremos ir uniendo, se unirían de aquí y de cada una de las esquinas, para unir un granny con el otro, ¿no? Bueno, acá directamente salto a los arcos más largos. Y recuerdan, acá van 5 varetas. Eso es todo. Miren qué simple. Pero qué belleza este clásico también del crochet. Es una flor muy conocida, muy bonita, pero está bueno cada tanto ir compartiendo estos motivos bellos, que porque sean antiguos no quiere decir que no los sigamos disfrutando. Bueno, ahí hice mis 5, acá me tocaría otra esquinita. Entonces yo me voy a quedar a terminar todo este marquito. Recuerden que hacemos 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas. Y me voy a detener para mostrarles, pero ya continúo para terminarlo. Miren qué belleza, miren qué bonito trabajo. Me quedo a terminar y les muestro ya los grannies listos para disfrutar. Bueno amigos, miren qué belleza, hermosa para disfrutar. Ya saben, si lo hacen en hilo finito, en chal, en un cashmere de verano en negro que hay con unos hilitos dorados y plateados, les puedo asegurar que queda espectacular para un chal divino, divino. Pero si no, para mantas. No, es hermoso este granny, así que ustedes lo pueden disfrutar. También para guardas, recuerden que para guardas de cortina los grannies quedan fantásticos. Bueno, ideas como siempre, ustedes aportan un montón y todos nos compartimos esas bellas ideas para ir haciendo y disfrutando del tejido. Les dejo un beso, nos estamos viendo en un próximo tuto. Chao, gracias.